Ahora da comienzo tu programa Es Necesario que Testifiques por Maranata 911. Dios le bendiga, Dios le guarde. Te saluda tu hermano Diego Silva. Y este es tu programa Es Necesario que Testifique, que va por Maranata 911. Y estamos sumamente agradecidos con el Señor primeramente, pero también agradecidos con cada uno de ustedes que ha estado en sintonía, que ha estado pendiente a lo que es este nuevo proyecto de Maranata 911. Ha estado pendiente a las diferentes programaciones. Hemos recibido pues el apoyo de cada uno de ustedes. Hemos recibido los comentarios. Hemos entendido que el Señor se ha glorificado en cada uno de los programas y de sus vidas y sus corazones. Así que damos gloria al Señor, ¿verdad?, por esa victoria. Así que, sin más preámbulo, queremos darle comienzo a lo que es este programa, ya que es un programa de testimonio en donde sabemos que el Señor se glorifica a través de los diferentes recursos, a través de los diferentes siervos y siervas del Señor que han pasado por este espacio, por esta silla. Nos hemos gozado con los diferentes testimonios, diferentes tópicos, diferentes temas. Y yo sé que el testimonio de hoy no será la excepción. Sé que Dios ministrará según el testimonio, según lo que Dios quiere ministrar en los corazones de ustedes. Y en el día de hoy tenemos a un hombre que hemos aprendido a amar, a un hombre que en tan poco tiempo hemos también aprendido a respetar, que admiramos, que sabemos y reconocemos que Dios lo ha escogido para estos tiempos, un hombre del Señor. Y él es el pastor Daniel Morales. Pastor, Dios le bendiga. Un placer tenerle aquí. Dios te bendiga más, Diego. Damos gracias a Dios por el privilegio inmerecido, que sabemos que este momento estaba en sus crónicas, en su libro, para dar por gracia de lo que por gracia hemos recibido. Sabemos que Dios es un Dios real, que cuando forma un producto lo hace bien. Y estamos en este programa para presentar nuestro testimonio, ya que reconocemos que en Dios no hay casualidades. Siempre hay alguien que se identifica, siempre hay alguien que se siente compatible con lo que, ¿verdad?, en los próximos minutos vamos a compartir. Amén, amén. Y hago eco a sus palabras, pastor. A veces nos enfocamos en ciertos testimonios que no está nada de mal. Narcotráfico, testimonios, le ponemos siempre como un sello, pero ya he aprendido que alguien tiene una parte del testimonio que alguien se va a identificar. Sí. Que pueden decir, mira, me está pasando lo mismo, yo lo viví, wow, no pensé que hubiera una respuesta, una salida. Y a través de todas estas programaciones lo hemos visto que el Señor ha ministrado, el mensaje ha llegado y es necesario que testifiquemos. En el libro de los Hechos, capítulo 23, versículo 11, dice: a la noche siguiente se le presentó al Señor el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, es necesario que testifiques también en Roma. Así que le digo, pastor, ten ánimo, porque es necesario que testifique aquí en Maranata 911. Pastor, hoy le conocemos como pastor, pero cuando nosotros vamos a un principio, no fue así. Hay un génesis en todas las historias. Hay un comienzo y me encantaría, ¿verdad?, a mí como a las personas que están ahí viendo la programación, ¿quién es Daniel Morales? ¿Dónde se crió? ¿De dónde es? ¿Quiénes fueron sus papás y cómo fue su familia y su crianza? Pues mira, yo soy producto del matrimonio del señor Eddie Morales y de Aida Hernández. Soy el segundo hijo de 3 hijos que Dios les regaló a este matrimonio del Señor. Por nuestro punto de inicio, nacimos en una familia con base cristiana. Nuestros padres pues hicieron su asignación en mostrarnos a nosotros, sus hijos, que hay un Dios en los cielos y que hay que luchar y seguir hacia adelante para alcanzar la victoria. Siendo criado en un hogar cristiano, pues soy un niño que también durmió debajo de los bancos.
que también tuvo sus sueños en la guagua de la iglesia. Día tras día, cada vez que íbamos a la iglesia, al principio íbamos en la guagua de la iglesia y eso son marcas que caminan con nosotros. Ujú. Veíamos el sacrificio de los hombres de Dios cuando nos iban a buscar en los días de culto. Y eso fue formando en nuestro corazón un temor que hasta el sol de hoy sigue intacto. Gloria a Dios. Porque cuando tú te crías en un núcleo familiar cristiano hay comprensión, hay amor, hay afecto. Mis hermanos no puedo tener ninguna queja de ellos. Son hermanos muy íntegros, muy buenos. Pero en el transcurrir de los años comenzamos a adquirir pues una crianza sumamente positiva, buenas notas, un núcleo familiar que en los años se queda creciendo, en madurez, en profundidad. Seguíamos yendo a la iglesia hasta que comenzamos a la etapa de joven, que ahí es un punto donde todo cambia, Ujú. donde el adversario de las almas traza su punto de inicio. Porque todo en la vida de cada joven tiene un punto de inicio. Claro. Sí, pastor, verdad, perdona que le interrumpa y se entiende que, y muchos de nosotros nos identificamos en esto, cuando uno es niño tiene una inocencia, tiene cierta inocencia, aún no ha despertado en el sentido de que no ha entendido bien cómo es la vida, lo complicada que es, y no estoy hablando de lo secular, sino del ámbito espiritual. Sí. Uno va viendo luego que va entrando a tener madurez, a ver que este mundo es un mundo oscuro, es un mundo difícil, el pecado, la maldad. Pero antes de llegar a eso, y quisiera que me traiga algunos recuerdos de cuando usted era niño. Esos recuerdos que me dijo que se criaba en la banca, que estuvo en esas vigilias, que hacía la tarea en las iglesias, pero Sí. una experiencia que usted tuvo de niño con Dios, que sí, usted era cristiano, en el sentido porque sus papás le inculcaron, pero luego que aún a su pequeña edad, y a lo mejor aún en su inmadurez, usted decía, esto es real. Pues mira, cuando uno es niño, uno se hace una imagen. Y esa imagen, pero uno como que se la lleva al corazón. Ujú. Me pasaba en mi casa imitando al pastor cuando predicaba. Eso es. Su manera de mover las manos, su manera de... Se hace como una imagen que uno desea lograr. Claro. Porque uno, como niño, es como observador. Claro, esponja. Es como absorbe todo lo que ve y todo lo que hace. Y muchas veces como niño me quedaba mirando así en la iglesia y decía, verdaderamente es algo especial servirle al Señor. Porque cuando tú en tu inocencia te haces una imagen, Exacto. aunque traspasen los días y lleguen los años, esa imagen sigue estando ahí. Pastor, y lo lindo que usted y me trae a memoria, siempre los niños les gusta imitar a alguien, su personaje favorito, su superhéroe favorito, en lo secular su cantante favorito, y ahí vemos la importancia del ejemplo. Señor. Nosotros como adultos, darle un buen ejemplo, porque hay un niño que nos está viendo, y más si son nuestros hijos. Ya usted había identificado, me dio que estaba imitando a su pastor, a cómo predicaba, a cómo se manejaba. ¿Sabe? Ya estaba siendo impactado con ejemplos a seguir. Exacto. Y no tan solo en el ámbito de imitación, sino que siempre hay un detalle que uno lo hace nuestro, Ujú. que no hay quien te lo quite, ni las circunstancias, ni aún el tiempo, Exacto. porque se hace como nuestro. Se marcan. Sí, se hace como la mezcla del fundamento. Porque sabemos que hay un Dios, Claro. que desde niño lo podemos ver en la
escuela bíblica cuando uno levanta la mano inocentemente y te haces parte de eso. Porque en esos primeros años la fe se hace un estilo de vida. Y ese estilo de vida echa sus raíces hacia todas las áreas. Nos poníamos a cantar en la guagua. La guagua del Guícharo y de la pandereta. Claro. Esos viajes eran divinos porque, no sé si te ha pasado, nos íbamos a la parte atrás de la guagua. Y a veces el pastor guiando la guagua se paraba, mira, tienen que sentarse. Pórtese bien, porque me voy a quitar la correa. Pero ustedes gozándose, ¿ah? Sí, era un ambiente digno. Y hoy por hoy, cuando miramos hacia atrás, decimos, wow, cómo, Señor, tú tomas a estos hombres y los haces ejemplos a seguir. Y que uno puede decir, lo digo, ¿verdad? Poniendo palabras en su boca, gracias, Señor, por esa crianza. Gracias por estos hombres que sacaron de su tiempo, nos buscaban, nos inculcaron, porque eso es lo que nos ayudó en toda esta trayectoria de vida, este peregrinaje. Nos ayudó ese fundamento, esa fe. Sí, Señor. Qué lindo. Siempre pudimos ver en los momentos alegres y aún en los momentos cuando los vimos ejercer autoridad. Claro. Y eso es algo que uno como niño lo ve. Cuando alzaba la voz, todo el mundo se sentaba. Esas manifestaciones, ¿verdad? En el culto, cuando sacaban los pecados ocultos, cuando el Señor venía con una vara fuerte a hablarnos, los milagros. Exacto. Mira, una vez en la iglesia, cuando teníamos como 9 años, hubo un suceso muy trágico. Que la iglesia pasó, pues, lamentablemente, un incidente de robo. Y vimos cómo la pastora se metió en ayuno de oración y Dios la llevó hacia el hogar. Wow. Y los pudo recuperar. En ese momento entendimos que no hay nada oculto. Cuando vamos ante el Dios que todo lo sabe, el Dios que todo lo sabe, dirige, da seguridad. Y podemos siempre recurrir a esas experiencias, todo momento, en todo lugar. Y desde niño era algo maravilloso ver danzando a alguien, porque aunque como niño no lo entendíamos, pero era algo que nos gustaba. Porque eran las conversaciones como hermanos, los cuartos por la noche, wow, viste esto, viste esto. O sea que esos años tempranos fueron maravillosos. No hay palabras para describirlo. Que te marcaron, crearon en una la estructura. Fueron esa visión arquitectónica del cielo para poder ser lo que somos hoy. Y qué lindo, ¿verdad? Que lo podamos ver así. Qué lindo que por lo menos personas que estén allá viéndonos entiendan el mensaje y la importancia de nosotros los adultos, de la responsabilidad que tenemos de ¿verdad? Demostrarles a los jóvenes, a los niños, con ejemplo, con frutos, el cambio, lo que es el evangelio, lo que es la palabra, inculcarlos, instruirlos, como dice la Biblia, porque aún cuando fueren, ¿verdad?, adultos, pues, aunque puedan tomar ciertas decisiones, esa semilla está ahí, se queda, esa palabra se queda. Y es de utilidad y de gran bendición que nosotros entendamos eso para estos tiempos y que tanta falta hace. En estos tiempos que los padres asuman ese rol, tengan la responsabilidad de hacerlo, pastor. Pero me gusta que, ¿verdad?, en mi carácter personal, yo estuve varios años solamente en lo que fue la iglesia cuando fui niño. No fui criado completamente en el evangelio, pero hubo un tiempo que sí. Y yo puedo decir que fue los mejores momentos de mi niñez. Cuando mami se convirtió, cuando fuimos a la iglesia, cuando estuvimos ese lapso de tiempo en las bancas también, quedándome hasta tarde, yendo en la guagua de la iglesia. Sinceramente, fueron mis mejores momentos de mi infancia, de mi niñez. Que luego, aunque no le serví al Señor hasta mis 28 años, ese momentito fue suficiente para crear una estructura y un temor
que aún en la calle no hice cosas peores por ese temor. Que lo puedo decir, ¿verdad? Y avalar y comprobar que sí es verdad. Que la palabra del Señor no hace el efecto, no retorna atrás vacía. Pastor, cuénteme, vas creciendo. Exacto, voy creciendo, comienzo a tener unas libertades que quizás mis hermanos no tuvieron. Pues criado en el pueblo de Trujillo Alto, pueblito de 4 calles, siendo una comunidad donde todos nos conocíamos. Pues ahí un curso a conocer, porque cuando uno llega a cierta edad, ya papá y mamá como que tienden a pasar en un segundo plano. Y comenzamos a darle ese primer lugar a las amistades, ya sea en cualquier tipo de deporte, ya sea en cualquier tipo de actividad. Ya comenzamos a cerrar lo que es el núcleo familiar. Claro. Porque se convierte como que en una privacidad. Entonces incursionamos a lo que es lo externo. Claro. Amistades, familias externas. Y esto crea un núcleo que nos rodea en todos los días de nuestra vida. Lunes a viernes, lunes a domingo, como uno dice. Ajá. ¿Qué pasa? En todas las actividades, en todos los momentos que pasábamos, ya sea compartiendo, jugando, siempre hay un punto clave donde todo comienza un inicio. Pues lamentablemente, muy triste, porque nos enfrentamos a un refrán que dice que el que se daña es porque quiere. Sin embargo, hemos entendido hoy que hay circunstancias que rodean. Claro. Y debido a las amistades que nos rodearon, pues lamentablemente a muy temprana edad, a la edad de 13 años, pues comienzo a usar drogas. Esto conlleva un mundo donde no teníamos experiencia. Pues nuestro hogar, siendo un núcleo familiar cristiano, al incursionar en la juventud, creando una identidad. Claro. Que todos pasamos por esa puerta. Pues lamentablemente, muy triste, pues tomo la decisión de usar drogas. Pastor, le pregunto, esa decisión de usted irse a probar drogas, a experimentar, algo de la familia no fue que lo impulsó para allá. Le explico, muchas veces lo que nos impulsa para la calle es la familia, padres disfuncionales, un hogar disfuncional. En cambio, el de usted viene de un hogar cristiano, de un hogar que se está viviendo el evangelio, que nada de eso fue lo que lo presionó para allá, sino solamente fueron pues las amistades y la curiosidad. Exacto, sí. Sin embargo, en mi caso, pues, mayormente la inocencia. Claro. Por querer ser acepto un grupo. Pues eso, pues, hizo impulso a tomar la decisión. Sin embargo, después que cruzas esta puerta, pues comienza el enemigo a tocar todas las áreas. Ya la familia queda en un segundo plano. Y hemos aprendido que el joven que cruza por esta puerta de las drogas no la cruza solo. La cruza también con su familia. Porque afecta todo el núcleo. Claro. Muchas veces estábamos en la casa y te llaman de afuera, fulano, vente que vamos a jugar baloncesto. Y allá pues se seguía en este camino, en el descenso de lo que es el mundo de las drogas. Se comienza muchas veces con lo más simple. Claro. Hasta que se trastoca lo más profundo. Y eso trastoca metas, trastoca estudios, porque aún estando en la escuela, pasábamos por ese evento
cambia tu lenguaje, cambia tu estructura, porque ya la defensa familiar no es suficiente, porque tú mismo entras en un proceso de aislamiento. El aislamiento consiste donde ya tus amistades son el núcleo, Claro. donde se consume, pues lamentablemente, la sustancia. Y la familia queda como que en un plano de Segundo plano ya. así como un muro. O sea, en mi casa soy una cosa y fuera del portón soy otra. ¿Sí? Recuerdo cuando una vez le hicieron un homenaje a mi mamá en su trabajo. Y mi mamá muy contenta, sin embargo, ella siempre sentía la necesidad de que yo estuviera allí. Pero lamentablemente en ese día había cruzado esa línea nuevamente. Y aunque era su evento y su día, pues lamentablemente yo estaba en esa condición. Sin embargo, su visión hacia su hijo nunca cambió. Por eso a los padres que nos están escuchando, si tienes un joven, ya sea tu hijo, un sobrino que ha traspasado esta línea, es el momento de hacer parte. Porque ya las salidas hacia comer, había ausencia. Claro. Ya el sentarse todos a comer en la mesa, pues ya no existía. De sentarnos a ver el programa o los muñequitos, ya eso quedó atrás, porque asumimos muy temprana edad, la edad de 13 años, imagínate. Una edad difícil. Una edad donde tú estás analizando un montón de cosas. Pero entendiendo que nos habíamos montado en un carro que no tenía freno. Pastor, y ese cambio de conducta en usted, tus padres se estaban dando cuenta o ellos no se daban cuenta o usted lo disimulaba muy bien. Bueno, al principio es fácil disimular. Porque no hay una necesidad tan profunda del consumo. Claro. Simplemente con una pequeña cantidad. Pero esto es algo, un pensamiento y un deseo que va en ascenso. Escalonando, claro. Exacto. Pues lamentablemente vi padres llorando. Porque se preguntaban el por qué. Preguntas que todo padre y todo madre pasa por eso. Vi hermanos llorando. Porque también caminaban por la comunidad. Y acuérdate, cuando tú eres conocido en una comunidad que naciste de niño, todo el mundo te conoce. Todo el mundo sabe, exacto. Eso se riega, como dicen por ahí, como pólvora. Ajá. Llegan los mensajes a la puerta. Papá, ten cuidado con tu hijo. Mamá, ve a tu hijo Por ahí, esto. dando vueltas. Con... Exacto, comienzan las confrontaciones en el núcleo del hogar. Una vez me acuerdo que llegué en una condición difícil. Mi hermano menor se me sentó al lado y empezó a llorar. Y me decía, ¿sabes que eres mi hermano y yo te amo? ¿Es tu hermano menor o mayor? Mi hermano menor. Ok. Hemos sido bien unidos siempre. Y mientras llorábamos juntos, porque aprendimos que cuando uno incursiona en esta vida, lo que son las sustancias ilegales, no la cruzas solo, se afectan tus hermanos cuando alguien se burla de ti. Claro. Porque es su hermano. Sentir la desesperación en el hogar. Porque muchas veces los consejos no bastan. Gente que te sienta, especialmente la gente mayor. Oye, tú no tienes necesidad de esto. Tienes unos padres buenos.
una familia humilde, íntegra. Pero sin embargo, en el descenso del uso de las drogas, llega la crisis. La crisis donde todo lo que se adquiere va dirigido hacia la adquisición. Ujú. Ya no es una necesidad de algo. Unos tenis nuevos como joven, la ropa para un evento. Claro. Sino que ya eso se queda como que uno como que esa camisa la engancha en la pared. No hay necesidad. Como dice la palabra, toda cosa guardada, guarda Tu corazón. tu corazón. ¿Sí? Y cuando las drogas se hacen tu núcleo, comienza a haber una serie de cambios Claro. donde la crisis se hace más difícil. Ya el rostro refleja la condición no tan solo física, sino también mental. Y la espiritual. Exacto. Y sobre todo la espiritual. ¿Ve? Pero siempre hubo un temor. Ujú. Como dice que siempre en la oscuridad hay una luz. Exacto. Veía a mi mamá cuando llegaba sumergido en la sustancia. Nunca en su fe produjo palabras contrarias. Siempre marcó mi mente y mi corazón. Yo te declaro, predicador de la palabra, y aún continuábamos. Y a veces cuando venía por la acera, decía, ahí viene mami otra vez. De las mismas palabras, porque a veces uno cuando incursiona en este mundo se entenebrece nuestro pensamiento. Exacto. Vamos a comer porque tu papá cumpleaños, no voy para allá. Vamos a hacer hacia la playa en familia, no. Porque ya rechazas como ese inicio. Y en este proceso tan doloroso, a temprana edad, pues todo cambia. Se hace difícil. Porque lamentablemente estás cautivo. Claro, no estás viendo la realidad. No estás viendo la realidad de las cosas. Los ojos vendados, no ves el daño, los estragos que estás causando. Exacto. La falta de respeto hacia ti mismo está en niveles bajos. La necesidad del consumo trastoca todo lo que te rodea. Ujú. Como el joven que le pidió la herencia a su papá. Exacto. Dijo pródigo. Que no es hasta que toca fondo que puede mirar hacia lo alto. Parafraseando. Claro. Entonces, en esta discusión me hago preguntas. ¿Por qué a mí? Si nunca fui un hijo mal criado. Esa era la pregunta tuya. La pregunta que le hacías a Dios. La ¿Por qué a mí? pregunta, ¿Por qué yo estoy exacto. pasando esto? ¿Por qué esto me pasó a mí? Vengo de buenos papás. Ahí Tengo empieza ya la meta. conciencia, el Espíritu Santo a traerle a la mente. Exacto. Pero siempre hay una frase que nunca se me olvidó. Porque cuando algo es escrito en tu ADN, puedes pasar por lo que pase. Donde es tu esencia. Sí, Jehová es mi pastor y nada me faltará. No me acordaba de más nada. Pero sí me di cuenta que me acordé de lo necesario. Y el punto crítico yo lo he identificado. Cuando el joven la tiene y no la quiere. Mm. Después que la usa comienza la lamentación. Pero cuando no la tiene, la quiere. Exacto. Ese es el punto crítico del hombre o el joven o la mujer que camina por el valle de las sustancias controladas, ¿ves? Las sustancias ilegales, las drogas. La dependencia, pastor, La a eso. dependencia a eso. Depender de Exacto. ese producto para mi manera de ánimo.
ni felicidad. Porque has perdido el timón de tu barca. Ujú, claro. Has cedido Entregate. a postura de decir no. Porque estás contigo. Claro. En ese punto, decido tomar un cambio. Porque hay una gran realidad. El milagro no comienza en lo externo. Comienza en el interior del hombre. Y si yo no quería cambiar, Hay quien te saque de ahí en el sentido, ¿verdad? Para Dios no hay nada imposible, pero exacto, nosotros somos los que le ponemos obstáculos a ese cambio porque nos quedamos en un pensar que ni contemplamos en la condición que estamos. Cuando tenemos la contemplación que entendemos, wow, mira dónde yo he caído. Por eso, ¿qué pasa con el hijo pródigo? Se volvió en sí. volvió en sí. Exacto, mi mamá pues continuaron yendo a la iglesia, pero sin embargo ya yo pues no iba por las condiciones que estaba atravesando. Tomo la iniciativa de reunir a mis padres. Pues lo que se ve no se pregunta. Y en la conversación que tuvimos decido, porque el hombre que abraza la transformación pasa 3 puertas. La primera puerta es la acertada. Tienes que tomar decisiones correctas. Si te saliste del camino, pues tienes que ponerte a los pies de alguien que tenga el poder y la autoridad para devolverte al camino. Claro. Y cuando tomo la decisión, comienzo en ese pensamiento. Imagínate, 13, 14 años, 15, donde todo lo deseamos, donde lo que nos haga falta de niño lo queremos. Pues en la conversación con mis padres decido ponerme a los pies de ellos. En el carácter de vamos a buscar un cambio juntos. Porque solo es muy difícil. Ujú. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, gobernadores, las regiones celestes. Y ahí vamos a la iglesia y nos convertimos. Porque hay 2 tipos de transformación. Una es la momentánea, cuando tú aceptas al Señor y Dios te liberta. Claro. Y la otra es la que tú incursionas por etapas. Porque en muchos de los casos el adicto recibe su libertad momentánea, pero en otros de los casos su transformación es más lenta. Progresiva, exacto. Ajá. Hay hombres adictos que se convierten y son libres. Hay otros que se convierten y siguen usando drogas. Y poco a poco. Porque aunque su espíritu es renuevo, su alma necesita una transformación. Y para volver al camino tenía que tomar la decisión acertada, que es la primera puerta. Ahí vamos a la iglesia y me convierto, hablamos con el pastor. Doy mi vida al Señor. Pero tengo que romper con un vínculo, Ujú. que es difícil. Son amigos que amamos, Claro. que se crearon, que están en la misma condición que nosotros. Ahí tomamos la decisión de irnos a un hogar cristiano con 15 años. Es casi un niño Empezando a vivir. empezando a vivir, entrando por una puerta que es difícil, porque nunca había habido esa separación. Estaba la condición, pero nunca había dormido fuera del hogar. Sí, siempre vivías con tus Siempre padres. estaba ahí, veía a mis hermanos, podía... Mira, fue difícil cuando vi ese carro bajar aquella cuesta. Que me quedé allí. ¿Te llevaron tus papás?
Sí, voluntariamente. Claro. Porque no había ni presión judicial ni nada de esas cosas. Ahí ingreso al hogar porque yo realmente quería cambiar. Sí. Pero cuando Dios tiene un propósito contigo, todo encaja. Amén. En el hogar comienzo a ver destreza. Siendo un niño comienzo a aconsejar a adultos. Comienzo a hacer amistades. Porque el hogar no tan solo aceptaba voluntarios, sino también aceptaba ingresos con presión. Ujú. Con presión judicial. Y cuando escuchaba sus historias, decía, wow, verdaderamente es algo que no entendía. Como ellos mismos me decían, yo no puedo entender cómo tú, estando en otro lugar, estás aquí. Siendo voluntario, eso es una vergüenza para mí. Imagínate siendo un niño. No, y que como al principio le decía que usted no viene de un hogar disfuncional. Que me imagino que eso ellos decían, pero tus papás son buenos, tú vienes de un hogar cristiano, ¿cómo tú llegas hasta aquí? Y eso pues te trabajaba. Claro, eso hacía una retrospección. Ujú. Porque cuando llegué al hogar, como yo realmente quería cambiar, vinieron los pensamientos, como luchan todos los que Claro. desean pintar un cuadro de reconciliación con Dios y de transformación. Pues mira, tuve una experiencia el tercer día que hasta el sol de hoy me marcó. Me asignan una cama que queda en una cama de 2 plazas, pero en un segundo piso. Pues en el segundo En las piso camas literas. quedaba en la ventana. Y mientras estaba ahí el tercer día, sentí que algo se desprendió. Como que el monstruo interno de las drogas pues fue roto. Y la experiencia fue tal que me arropé de pies a cabeza inocentemente. Porque cuando Dios desea marcarte, lo hace bien. Porque las marcas son una biblioteca que tú recuperas en toda la vida. Están ahí para ti, como símbolos de fortaleza. Viviendo esta experiencia, me arropé de pies a cabeza y empecé a cantar los coritos que me acordaba. O sea, empezó Dios como que A crear que acuérdate. Exacto, o sea, el fundamento bíblico, me acordaba de esas escuelas bíblicas, del grupo de niños. De la guagua, de la iglesia, de las bancas. Exacto, de las bancas. Comenzó como que esa película volver a tomar el control, el trono del corazón. Eso le pasó al hijo pródigo, ¿ah? Hijo pródigo, exacto. La casa de mi padre. Allá hay jornaleros que están Multitud de comiendo. beneficios. Hay beneficios, me acuerdo, cuando yo le serví al Señor. ¿Qué pasa? Después de esa noche nunca fue igual. La perspectiva cambió, el pensamiento. Era muy dado al entendimiento. Comenzó como que nuevamente a la rueda empezar a rodar. ¿Eh? Pero veía muchos casos que llegaban y se iban. Y me hacía una pregunta. ¿Por qué yo estoy aquí? Si yo siento que estoy preparado. Mentira. Transcurrieron unos meses, hice la programación del hogar. Me hice fruto del hogar y ahí pues regreso a mi casa. A la verdadera batalla. Porque mientras estaba en el hogar estaba aislado. Sí, ahora viene el reto, el verdadero reto. Ahora viene el verdadero reto donde sabemos cuán profundas son las raíces. ¿Y cuánto has entrenado? Exacto. Porque ese el entrenamiento es allí, pero luego que sale, esa es la verdadera batalla. Exacto. Ahí saliste a la línea de combate. A la línea de combate. No es lo mismo brillar una espada que No, brillarla, pelear contra un muñeco, Exacto. no. Ahora verte la sombra. sombra, sparring. Exacto. Ahí comienzan nuevamente los baluartes a seguirte. Porque no salía. En mi casa. Comencé a hacer tareas en el hogar. Muy convencido
Porque a veces muchas de las circunstancias llegan por un no. Comienzo a ir a la iglesia y el pastor, pues, viendo las facultades que tenía, pero un joven viene de las drogas, restaurado, hizo la programación de un hogar, tiene una perspectiva diferente. Ujú. El pastor quería hacerme líder y yo que no. Espera. Porque a veces, cuando Dios dice sí, entendemos que es un camino que hay que recorrer. Claro. Pero muchas veces nosotros como jóvenes decimos que no. Ujú. Diciendo que no, pues sigo yendo a la iglesia, pero sigue esta perspectiva creciendo. ¿Cómo está? ¿Qué pasa que no sales? Somos tus amistades. Queremos abrazarte. Ahí comienzo nuevamente a salir, ya estando limpio. Limpio ya, haber pasado todo ese proceso. Exacto. ¿Qué pasa? Vuelve otra vez a trampar al adversario. Mm. Y ahí vuelve otra vez una caída que toca la puerta. La Biblia dice 70 veces cae justo y 70 veces, 7 veces cae justo, es levantado. Cuando tropecé con esto nuevamente dije no. No. Esto no fue diseñado para mí. Mm. Hay algo más después de esto. Ahí la decisión que tomé fue meterme más con el Señor. Recuerdo que una vez, después de esta caída, voy a un evento muy grande que fue en la 65, un evangelista muy famoso. Y fuimos por una vigilia. Y cuando llegamos a las 5 de la mañana, un ayuno, perdón. Llegamos a las 5 de la mañana, me arrodillo a orar en el altar, me quedé dormido, devocional y porque cuando tú entras por la iglesia, algo se cae, Claro. algo se rompe, algo se edifica, algo se sana. Comenzó Dios a quitar amigos malos y poner amigos buenos. Ahí paso a vivir con una familia. Siempre está en mi corazón. Y me abrieron las puertas porque tenía que salir del barrio. Porque reconocía que eso era una de las puntas de lanza que hacían. Por eso tuve que el joven que es transformado tiene que romper el núcleo, no puede volver ahí. Y reconocer las debilidades que uno tiene. Exacto. No exponerse ante las debilidades, entender, mira, hay que trabajar esto, me toca a mí. Dios hace una parte, a mí me toca hacer otra. Voy a ser precavido, voy a ser sabio, utilizar la sabiduría, a no exponerme, a no estar frecuentando los mismos lugares. ¿Para qué? Para poder ver el propósito de Dios cumplirse en su vida, pastor. Pero vemos que ya sé que el tiempo nos ha traicionado. Vemos que aún desde el hogar cumpliste un propósito. Dios cumpliendo el propósito, saliste, te enfrentas, tuviste una caída, vuelves y te levantas, pastor. Vuelvo y me levanto, me mudo hacia esta familia que me abrió las puertas. Y este joven donde vivo con ellos, con su familia, era un hombre que ya caminaba en Dios, predicaba en todos lados. Y yo pues empecé a caminar con él. Claro, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, Claro. y con él. Y siempre a los lugares que íbamos, Dios comenzaba a hablar. Iba a lugares donde la predicadora decía, voy a orar por todo el mundo. Invitaba a los que andaban con ella, voy a orar con todo el mundo y a este me lo dejan a mí, al final. Y tú sabes, cuando alguien te dice algo, las piernas tiemblan. Pero Dios empezó a hablar del propósito. Empezó a hablar que íbamos a ser pastor. Dios iba a poner una visión especial que nos había separado. Ahí comienzo a dar clases, centro médico en Ansca, hacia los ingresos de metadona. La iglesia llevaba la comida al final de la clase. Por una hermana que sintió en el corazón que nosotros, pues, éramos el elemento que, pues mira, eso ha sido, tuve 13 años dando clases en Ansca. Imagínate, adicto,
evangelista, todos niveles, pasando por ahí. Vimos el crecimiento de Dios. En ese proceso me caso. Porque ya estábamos encaminados, ya habíamos cerrado unas puertas. Porque el adicto que es renovado toda su vida luchará con la tentación. Claro. La Biblia dice que de vez en cuando y de cuando en vez, el Espíritu dice volver a mi casa a ver si la encuentro vacía. O sea, cuando tú eres renovado de las drogas, tú siempre lucharás con ese pensamiento. Y la concupiscencia de uno va a ser según el pasado y con lo que uno batalló. Exacto. Va a haber el momento en que vas a pensar en algo y vas a decir, espérate. La Biblia dice, no ignoréis las maquinaciones del enemigo. Y hasta el sol de hoy hemos sido una herramienta de consejo. Porque no es fácil ser ejemplo. ¿Sí? Tenemos a Jesucristo como ejemplo, pero también tenemos a hombres y mujeres que son transformados en Dios. Y hemos visto esto. Hoy día el cumplimiento, ¿verdad? De esas promesas de Dios, de lo que tu mamá algún día decía, te llamaba, aún viendo lo contrario, ella llamaba las cosas que no son como si fuesen. Exacto. Hoy día, pastor de congregación, hombre casado, un hombre de bien, alejado de las drogas, un hombre de ejemplo. Exacto. Y damos gloria a Dios por eso, pastor, y lo hemos visto, ¿verdad que sí? Sí, Señor. Hoy mi mamá ve con su corazón lo que sus ojos con lágrimas declararon. Pastor, mirando esa cámara y nos fuimos ya. Un consejo a esa madre que en algún momento, ¿verdad? Tu mamá pasó por eso, de llamar las cosas que no son como si fuesen. Bueno, yo he aprendido en este caminar que el milagro muchas veces comienza con alguien que cree. Y mamá, muchas veces el milagro no comienza en tu hijo, comienza en ti. Si tú le abres la puerta a la luz, como dice la palabra, que la luz no es para ponerla debajo de la mesa, sino traerla por alto y alumbrarla a todos los de la casa. Mi mamá nunca dejó apagar esa luz. Durmiendo iba y me oraba y me decía, yo te lo pongo en tus manos, Señor. Sin embargo, ella fue esa punta de lanza para mi milagro. Aparte de Dios, claro. Pero ella fue la que mantuvo esa lámpara. Por eso te digo, madre, no permitas que esa lámpara se apague. No pierdas la fe ni la esperanza. Comienza a declarar con tu boca lo que la fe desea que tus ojos vean. Amén. Porque para el que cree, todo lo es posible. Amén, pastor, gracias. Gracias por esta oportunidad, por este privilegio. Mi respeto siempre, que el Señor continúe bendiciendo su vida, su familia, su ministerio. Amén, pastor. Gracias, papá. Gracias por la invitación. Hacia adelante. Y Dios es bueno. Amén, amén. Así que también gracias a cada uno de los hermanos y de los amigos que están conectaditos y han estado pendientes a esta programación. Se despide tu hermano Diego Silva y este es tu programa. Es necesario que testifique, que va por aquí, por Maranata 911. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si esta programación ha sido de bendición a tu vida, llámanos, queremos orar por ti. Puedes llamar al 787-953-6499, 787-953-6498. Tenemos hermanos dispuestos, disponibles a orar por ti. Queremos poner aún profesionales de la salud a tu disposición. Esto es Maranata 911, un oasis en medio del desierto. Dios te bendiga.